Los 7 días de la esperanza y desesperación. El polvo rojo en la nueva esperanza se aferraba a mis ropas como si fueran las lágrimas de un pueblo que lloraba en silencio. Yo, Fray Tomás, un joven franciscano recién llegado a estas tierras, me habían dejado llevar por la esperanza de llevar la palabra de Dios a aquellos que aún no conocían, pero la realidad era un torbellino de dolor, violencia y desconfianza que se condensó en una semana que cambió mi vida para siempre. Llegué con la cruz en la mano, con la convicción de que la fe podía sanar las heridas del mundo, pero la sombra del dominio español se extendía sobre la tierra, y el eco de la esclavización resonaba en cada paso que dábamos. Los indígenas nos miraban con recelo que los impulsaba la violencia que sembraban a su paso. Y aunque nosotros, los misioneros, habíamos llegado con la intención de compartir el amor de Dios, nuestras palabras se perdían en el eco de sus miedos. El segundo día, mientras acompañaba al padre Agustín franciscano, de rostro curtido por el sol y la experiencia en una visita a una aldea indígena, presencié un acto que me destrozó el alma. Un grupo de soldados españoles con la crueldad en sus ojos obligaban a los indígenas a trabajar en un campo de trabajo forzoso. Las mujeres y los niños, con el rostro marcado por el sufrimiento, eran azotados sin piedad. La escena me llenó de horror y rabia. El padre Agustín, con la voz llena de tristeza, me dijo: la fe sin obras es como un cuerpo sin alma. Pero, ¿cómo podríamos predicar el amor de Dios en medio de la violencia y la injusticia que nosotros mismos perpetrábamos? En ese momento la desconfianza se instaló en mi corazón. La fe que me había traído hasta aquí, la fe había alimentado mi esperanza. Se tambaleaba ante la realidad de la conquista. La cruz, símbolo de esperanza, ahora parecía una sombra que se proyectaba sobre sus rostros, recordándoles la opresión que soportaban. La luz del perdón. La desconfianza se había convertido en un muro impenetrable entre nosotros, y los indígenas cada día la sentían crecer como una maleza que se extendía por el corazón de la misión. Las palabras del padre Agustín, un hombre de fe inquebrantable, resonaban en mis oídos. La fe sin obras es como un cuerpo sin alma. Al tercer día, caminaba por el sendero polvoriento hacia la aldea indígena. Me encontré un grupo de niños jugando. Uno de ellos, un pequeño de ojos oscuros e intenso, me miró con recelo. ¿Por qué dicen que Dios nos ama?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Por qué preguntas eso, hijo?, yo le respondí, con la voz llena de dulzura. Porque ustedes nos han quitado nuestras tierras, nos han arrebatado nuestros padres y nos han obligado a trabajar en las encomiendas, respondió, su mirada llena de dolor. ¿Cómo puede Dios amar a alguien que nos hace sufrir? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. La inocencia de un niño me había mostrado la crueldad de la realidad. La fe se había convertido en un arma para justificar la opresión. La evangelización, la imposición de la cultura española, la explotación de sus recursos, todo se había convertido en una herramienta para dominar y controlar. En este momento, el nudo se apretó en mi garganta. La misión que había comenzado con la esperanza de compartir el amor de Dios se había convertido en simplemente una violencia. La semilla de desconfianza plantada por los conquistadores había brotado en la tierra de la fe, corrompiéndola y contaminándola. Al quinto día, mientras estaba en la capilla rezando por la paz y la reconciliación, escuché un grito desgarrador. Salí corriendo y me encontré con una escena aterradora. Un grupo de soldados españoles estaban persiguiendo a un grupo de indígenas, azotándolos sin piedad. Los indígenas corrían desesperados, buscando un refugio, pero los soldados los alcanzaban con mucha facilidad. En este momento la desconfianza que había estado creciendo en mi corazón se convirtió en furia. No podía seguir siendo un simple observador, un testigo pasivo de la barbarie. Tenía que hacer algo. Tenía que luchar por la injusticia, por la dignidad de aquellos que estaban siendo oprimidos. Me lancé al frente de los soldados gritándoles que se detuvieran, que dejaran de torturar a los indígenas. Los soldados se burlaron de mí. Me amenazaron con la muerte, pero yo no me rendí. Seguí luchando con la fuerza de la fe y con la esperanza en mi corazón. En ese momento, un grupo de dominicos liderados por el padre Francisco, un hombre de mirada penetrante y voz firme, se unieron a mi causa. Su presencia me llenó de esperanza y coraje. El séptimo día, exhausto y con cuerpo muy dolorido, me refugié en la capilla. La imagen de los indígenas huyendo, la furia de los soldados, la desconfianza en los ojos de los niños me atormentaban. Pero en medio de la desesperación, una pequeña llama comenzó a encenderse en mi corazón. Recordé las palabras del padre Agustín.
Recordemos, la fe sin obras es como un cuerpo sin alma. Y decidí actuar. Venía a otros misioneros, dominicos, agustinos y jesuitas, que compartían mi indignación. Juntos comenzábamos a denunciar las injusticias, a defender a los indígenas y a luchar por su libertad. No fue fácil enfrentarnos amenazas, persecuciones, incluso la muerte, pero nuestra determinación no se quebró. Sabíamos que nuestras luchas era justa, que Dios estaba de nuestro lado. La lucha fue larga y difícil, pero con el tiempo nuestra voz se hizo más fuerte. La conciencia de la sociedad española comenzó a despertar. Nuestra historia no terminó con un final feliz. La lucha por la injusticia en la Nueva España continuó por muchos años, pero ese día en la capilla, cuando decidí luchar por los indígenas, fue el día en que mi fe se transformó en una acción. Este fue un día en que encontré mi propósito en este nuevo mundo, y aunque la lucha era larga y difícil, sabíamos que no estaba solo. Tenía a mis hermanos franciscanos, a los dominicanos, a los agustinos y a los jesuitas, todos unidos en la lucha por la justicia y la libertad.